Una bienvenida más a Rara Ciencia. Y como lo prometido es deuda, esta vez vamos a comenzar una nueva serie dedicada a las bases biológicas de la percepción de la música. Bueno, en realidad vamos a arrancar con la percepción auditiva en general. Vamos a tratar de sentar bases que sean tal vez generales, pero bien claras de cómo se lleva a cabo este proceso, que intentamos todos, para después, ahora sí, aterrizar aspectos específicos de la percepción de la música comparado con otro tipo de sonidos que también sean complejos o comparado con otro tipo de sonidos que también son comunes en nuestro día a día. Entonces, para comenzar, primero quiero que entendamos este largo viaje, pero muy entretenido, ya verán, que vamos a hacer acerca de la vía auditiva y el procesamiento auditivo. Imagínenselo ustedes como un viaje a lo largo de la República Mexicana. Entonces, pues sí, vamos a recorrer diferentes estados hasta llegar a nuestro objetivo, nuestro destino final, y de cada estado recogeremos tal vez aspectos característicos para conocerlo. Posiblemente no nos podamos quedar en todos los estados hasta conocerlos detalladamente, pero sí nos vamos a llevar lo suficiente para tener una impresión clara de que entendimos qué proceso se dio en esta parte de la vía, qué proceso se está dando en esta otra parte de la vía, algunos nombres por ahí importantes a lo largo de este procesamiento, pero pues los detalles ya más amplios los iremos viendo tal vez en otros videos si a ustedes les interesa, y podemos hacer videos más enfocados y más detallados, aspectos muy particulares del tipo de procesamiento auditivo que se da a lo largo de toda la vía auditiva, desde la llegada y la captura del estímulo, en este caso el estímulo acústico, la onda sonora, hasta su procesamiento en las diferentes cortezas. Entonces, todo este camino de aquí a acá, vean ustedes como un trayecto, como un paseo turístico donde van a aprender pequeñas cosas de aquí, de acá, etcétera, pero al final espero que tengan una idea clara, no solamente de cómo es que percibimos, cómo es que escuchamos, sino de manera particular cómo es que la música se procesa en el sistema nervioso. El primer término o concepto que vamos a utilizar esta vez es el de psicofísica. Ya empezamos mal. No, bueno, la psicofísica es una rama de la psicología que estudia la relación que existe entre un estímulo, es decir, un tipo particular de energía, y la percepción que se reporta, es decir, la intensidad que uno describe relacionada con ese estímulo. Es importante, por ejemplo, para mí, si escucho un sonido, pues yo les puedo dar a ustedes una referencia de si fue un sonido que fue bastante alto, es decir, con mucha intensidad, o que fue bajito, es decir, con una menor intensidad. Entonces hay una relación entre lo que se reporta, como una percepción, y en realidad las características del estímulo. Entonces la psicofísica, digamos, estudia esa relación. ¿Por qué nos sirve y por qué es importante? Porque por una parte tenemos al estímulo en sí con sus atributos acústicos que podemos medir, que podemos cuantificar, y por otra parte tenemos la referencia o lo que está reportando el sujeto al experimentar ese estímulo. En este caso hablamos de energía mecánica en el caso del sonido, pero imagínense que esto realmente sucede para todos los otros tipos o modalidades sensoriales. Entonces, ¿qué pasa en el caso específico de la audición? Bueno, de la psicofísica tenemos la psicoacústica, que es en particular estas relaciones dentro del terreno auditivo, dentro del terreno de la transmisión de la energía u ondas sonoras. Entonces, bueno, ya tenemos un concepto, psicofísica, otro concepto, la psicoacústica. Nos sirven para hacer cuantificaciones, para hacer análisis de percepción, por ejemplo, para estudiar cuál es la intensidad, por ejemplo, mínima, para que uno pueda reportar que sintió, en este caso, escuchó un sonido. Es decir, yo puedo marcar los umbrales de percepción auditiva, no solamente de los humanos, sino de muchas otras especies, y ver si hay diferencias. Y no solamente cuál es la energía mínima, sino también cuáles son las frecuencias, por ejemplo, que se detectan. Y esas frecuencias si son iguales o no a otras especies.
Supongo que todos tenemos una idea, incluso entre personas que conocemos o con otros animales, de que nuestros rangos de percepción auditiva son diferentes. Ajá. Hay muchas veces que entre personas, incluso que están reunidas en un mismo grupo, alguien puede distinguir un sonido y los otros no. Entonces, todos este tipo de comparaciones, de fenómenos pueden ser estudiados bajo la óptica de la psicofísica y de la psicoacústica. Otro ejemplo que es muy clásico mencionar es, aparte de este umbral o intensidad mínima de detección y pues obviamente también su máximo, tenemos la diferencia mínima, por ejemplo, entre dos estímulos para detectar que uno es diferente del otro. Hay muchas veces que puede acontecer eso con sonidos o cuando alguien está pronunciando, por ejemplo, un idioma que está aprendiendo y que tal vez los sonidos no los produce dos sonidos que en realidad son diferentes, los produce más o menos de la misma manera. Y para muchas personas es indistinguible en realidad lo que está queriendo decir. O pasa muchísimas veces en la música, por ejemplo, que no se distinguen especialmente para el oído no entrenado o muchos otros casos. Entonces, vean ustedes estos ejemplos y creo que ahora queda claro por qué es de utilidad estas dos ramas, tanto la psicofísica como la psicoacústica. Ahora bien, ¿qué nos dice en este primer momento donde vamos a arrancar para entender que tenemos, qué nos dice la psicofísica, repito? Que tenemos un estímulo o una energía con propiedades particulares que podemos medir y que va a ser procesada. Es decir, que va algo a acontecer en todo esto de aquí a lo que yo reporte de ¿escuchaste algo? No. ¿Escuchaste algo? Ah, sí. Ay, muy fuerte, ay, muy bonito, ay, es la voz de alguien, es tal canción. ¿Ven? O sea, de un como concepto que pareciera totalmente ajeno al hablar de energía, de una energía mecánica, de medirla, de medir su amplitud, su intensidad, sus frecuencias, etc., a todo un percepto, un constructo de reconocer una canción y decir cuándo la escuchaste, etc. Todo lo que tiene que pasar en medio, que son muchas cosas, pero que arrancan con uno, que haya un estímulo o que haya una energía. Dos, como mencionábamos con la psicofísica, pues que podamos detectarla. Puede estar esa energía ahí, pero no tenemos, digamos, la capacidad para detectar todos los tipos de sonidos. Entonces, en cuanto a frecuencias, por ejemplo, o sus amplitudes, entonces, es decir, tiene que tener ese estímulo, las características óptimas para que podamos detectarlos. Y las características óptimas no son universales, las características óptimas están dadas por los atributos que tenemos como especie, es decir, por las características que nuestro sistema auditivo tiene, ¿correcto? Entonces, aquí vamos a terminar esta primera parte relacionada con la psicofísica y con la psicoacústica para pasar a un siguiente nivel. Bueno, para pasar entonces a otro nivel, vamos a describir unas de las características que son las más elementales, que son como que los bloques que conforman o que son los bloques más estudiados acerca de un sonido. Y son tres características con las que la psicoacústica juega muchísimo. Y es que, por una parte, la frecuencia de un sonido, es decir, frecuencias altas o frecuencias bajas. Las frecuencias altas, que son más agudas, altas frecuencias, imagínense así, bajas frecuencias, es decir, un fenómeno que acontece pocas veces a lo largo del tiempo o muchas veces a lo largo del tiempo. Eso nos va a hablar finalmente de la identidad del sonido, de la nota, en qué frecuencia se asienta o se basa. Por ejemplo, la voz y muchos sonidos realmente combinan muchas frecuencias al mismo tiempo, pero sin embargo también tenemos los tonos puros que podemos identificar exactamente en cuántos hertz están, e incluso en el caso de la música, aquí podemos empezar a hacer algunas anotaciones, es decir, existe toda una notación musical para nombrarlas, que son las notas musicales, y es el nombre que se le da a energías, es decir, a la frecuencia particular que tienen diferentes sonidos, y de eso se hace una batería, una colección de diferentes notas
con sonidos puros, únicamente esa frecuencia no mezcladita, frecuencias puras que podemos utilizar como ingredientes para composiciones musicales, por ejemplo. Por otra parte, tenemos la amplitud o la intensidad. ¿Qué tan fuerte o bajito es un sonido? En realidad, ahí el parámetro a medir lo llamamos intensidad, lo referimos intensidad, pero es la amplitud que tiene. Y el tercer elemento que vamos a mencionar es el timbre. El timbre es qué está relacionado con qué está generando ese sonido. Es la identidad de ese sonido. Por ejemplo, el timbre de mi voz, el timbre de un clarinete, es decir, el timbre es lo que le da la identidad a la fuente sonora. Y se puede ver a través también de un espectro. Y algo muy interesante aquí, por ejemplo, es que como organismos, y no solamente les pasa a los humanos, pero nuestra especie, nosotros somos capaces de identificar el timbre de un sonido, y piensen ustedes en una voz, independientemente de que esté hablando bajito o de que esté hablando muy fuerte. Entonces hay una permanencia y una posibilidad ahí de reconocer la identidad de la fuente de sonido independientemente de otros parámetros que estemos analizando como la amplitud, por ejemplo. Estos tres aspectos son como los más básicos para medir, para analizar un sonido, todo tipo de sonido. Entonces existen gráficas donde se plasma, por ejemplo, como un espectrograma, digamos, cuál es el curso de estas frecuencias a lo largo del tiempo. Es uno de los casos. Y en realidad puedes extraer mucha más información. Pero esto es para que se vayan dando una idea de qué parámetros más o menos son los que importan o los más relevantes cuando estamos analizando la identidad de un sonido. Todavía aquí tenemos a esta energía que está fuera de nosotros. Todavía no estamos diciendo que ¡pum! Llegó aquí y la pude percibir. Es esta energía que va a tener unas características particulares, como ya dijimos, su frecuencia, su amplitud y su timbre. Pues entonces comencemos el viaje. 3, 2, 1. Muy bien, tenemos al estímulo y ahora ¿qué tenemos? ¿Qué sabemos? ¿Cómo detectamos el sonido? ¿Quién lo capta? En este procesamiento que decíamos de una energía que se capte, que se procese y que posterior a este procesamiento se den conductas, respuestas o nada. Pero en sí que hay un procesamiento. Estamos en la parte de captarlo. ¿Cómo lo captamos? Con nuestras orejas. Tenemos 2 orejas y bueno, tenemos 3 estructuras que son importantes. En esta ocasión no se enojen todos los demás, pero que queremos mencionar. Una es el pabellón auditivo, que finalmente funcionan como antenas. Imagínense si pudiéramos ver estas ondas o esas antenas que existían, no sé si sigan existiendo, creo que sí, pero en versiones más pequeñas, esas antenas parabólicas. Finalmente es una superficie que está captando a la onda. Entonces la onda choca en nuestro pabellón, rebota, y todos estos pliegues que tenemos son súper útiles porque van a dar información, van a proveer de información de cómo chocó la onda y, por ejemplo, hay un procesamiento, una información que se extrae a nivel vertical por las diferentes circunvoluciones que tenemos en nuestro pabellón. Entonces, si el sonido viene de más arriba, si el sonido se está impactando a esta altura o a la misma altura de nuestro conducto auditivo, etc. Entonces, es muy, muy importante nuestro pabellón auricular. Más en medio tenemos, ¿qué? La concha. Y sigue siendo todo esto el oído externo. ¿Por qué? Porque lo podemos ver y podemos ver incluso la parte de la concha que podemos notar en este esquema. Y después de la concha tenemos el conducto auditivo o meato acústico. Tal vez es más fácil recordarlo como conducto auditivo, pero ya saben, a veces tenemos 2 nombres. Entonces, bueno, esas 3 estructuras son estructuras relacionadas con la captura
de esta energía con la concentración de esa energía en un espacio más pequeño y su transmisión a lo largo de un ducto. ¿Qué aspectos están procesando ahí? Pues podríamos decir, pues tal vez ninguno, y yo les diría no, sí hay. No hay un procesamiento activo, es decir, no hay un análisis, una transformación todavía de la señal, etcétera, pero sí se está modificando la manera en la que esa energía se está distribuyendo en el espacio. Y lo primero que podemos pensar o que se nos puede venir a la cabeza rápidamente es decir, si las ondas se están distribuyendo en este ambiente que es aéreo y que están en todo el aire o que vienen de una dirección en particular pero vienen dispersas, se están concentrando ahora en un espacio más pequeño que es mi pabellón auditivo. Están chocando con mis circunvoluciones, la concha y concentrándose en el conducto auditivo. Imagínense la densidad afuera y ahora la densidad, el confinamiento que ocurre a lo largo de este conducto auditivo. De alguna manera ya estamos concentrando esa información, la estamos magnificando de alguna manera la densidad, la concentración que hay comparado con externo, con su paso, por ejemplo, como repito, por el conducto auditivo. No solo eso, hay otros detalles que son muy importantes ahí, por ejemplo, lo que les mencionaba de este procesamiento vertical que finalmente está dado por las diferentes circunvoluciones que tenemos, que tienen unas alturas distintas a lo largo de todo nuestro pabellón auditivo. Entonces las ondas no van a chocar. Desde ahí ya hay algo que se está transformando, ¿ok? También el confinamiento lo está transformando. Nuestras vellosidades, el cerumen, etcétera, no solo que protegen el epitelio, pero también, por ejemplo, de polvo y de alguna manera hacen un poco más difícil o más denso el paso de estas ondas, de esta energía que finalmente, recuerden, son compresiones y descompresiones de aire. Y que hay en el aire también hay partículas minúsculas, igual no las vemos o a veces sí vemos el polvo, pero finalmente son descompresiones y compresiones del aire. Entonces, a lo largo de ese conducto también está ocurriendo algo. Hasta ahí espero que todo vaya bien. Y bueno, entonces, en este punto lo que ha pasado es que las ondas chocaron en unas superficies irregulares que se concentraron en un espacio que ahora se encuentran en un conducto, es decir, que hay más presión de la que se encontraba dispersa en todo este ambiente. Ahora hay una mayor presión y se encuentran en esta cavidad. ¿Qué va a pasar en esa cavidad? Bueno, lo primero es que las ondas van a estimular una telita, una membrana, la membrana timpánica. Esta membrana, imagínense ustedes el cuero de un tambor. Entonces, al chocar estas ondas, van a estimular y van a transmitir la identidad de sus vibraciones. Acuérdense que decíamos si vibraba rápido, si vibraba lento, etc. Entonces van a transmitir esa información en esta membrana timpánica. Y esa membrana, al vibrar, va a estimular una serie de huesecillos que a partir de ahí ya estamos hablando del siguiente estado que vamos a recorrer, que es el oído medio. Todavía no llegamos al oído interno, ni vamos a llegar hoy, sino nos vamos a quedar aquí en el oído y medio. Y en el oído medio, ¿a qué nos encontramos? Pues tenemos a una maquinaria divina, chulísima, que son una serie de huesecillos diminutos, súper bonitos, que van a todavía agudizar algo. ¿Qué es qué? Concentrar. Imagínense la membrana, que son unos cuantos milímetros en su diámetro, o sea, pequeñitita, y esa membrana que está en contacto con tres pequeños huesecillos que seguramente tal vez ya se saben, el martillo, el yunque y el estribo. Todos ellos entre sí conectados, hay involucrados incluso pequeños músculos que van a modular la tensión entre un huesecillo y otro. ¿Para qué? Disminuir, por ejemplo, la vibración que ocurre entre ellos. Entonces aquí estamos todavía concentrando más el área de estimulación que venía de afuera, que pasaba por el conducto,
que chocaba una membrana y ahora de la membrana a estos huesecillos que están refinando y están concentrando el área de estimulación, es decir, la superficie que está vibrando, llevando la información, la identidad del sonido. Y estos 3 huesecillos tienen sus conexiones con unos músculos, 2 en particular, el músculo tensor del tímpano y el músculo del estribo, que van a modular la forma, la tensión que existe en estos huesecillos y de manera tal que permitan o imposibiliten un poco el paso de estas vibraciones a lo largo de estos osículos o huesecillos. Entonces, digamos que este pequeño detalle es muy interesante y lo menciono como parte de este estado del oído medio porque es una manera en la que a nivel, digamos, de alta jerarquía de decidir, ¿no?, de corteza, se puede modular la manera en la que va a llegar un sonido. ¿Cómo? Imagínense que ustedes están a punto de ver cómo alguien va a tocar la campana en una iglesia o un coche que se está frenando de manera muy abrupta. Ya de antemano saben que va a venir un sonido y posiblemente muchas veces les ha pasado que hacen este tipo de movimientos, incluso sienten como si se tensaran. En realidad sí hay una tensión y esa tensión se está dando a nivel del oído medio, a nivel de estos músculos para impedir que la vibración que estamos viendo, ese sonido que estamos viendo, pase de alguna manera a modular el paso de esa vibración. Imagínense qué interesante. Y apenas vamos en el oído medio en estos huesecillos. El último huesecillo en esta cadena, como podemos ver en la ilustración, es el estribo. Y el estribo va a tocar la frontera que vamos a terminar en este video, que es la ventana oval. A partir de ese límite vamos a cruzar con otro estado que es el oído interno. Y ahí prepárense, porque se vienen cosas súper increíbles, se vienen fenómenos de transducción, de convertir una energía en otro tipo de energía que sea la energía y la manera en la que se comunica nuestro sistema nervioso. Entonces, aquí vamos a terminar el video. Hasta aquí nos vamos a quedar y en el siguiente vamos a continuar nuestro viaje a partir de la ventana oval hasta el oído interno. Entonces retomamos nada más. Recuerden que hablamos del pabellón auditivo, que hablamos de la concha auditiva y que hablamos del conducto auditivo o meato acústico. Acuérdense que hablamos de la psicofísica, estudiando esta relación entre un estímulo y una energía y la manera en la que la describimos o la percibimos. Que existe la psicoacústica, que se encarga de estudiar todos estos diferentes parámetros que tiene un sonido y cómo los referimos, cómo los percibimos, cuáles son los umbrales, las diferencias mínimas, etc. Acuérdense que dentro del oído externo, que tenemos estas 3 regiones que ya mencionamos, hay un cambio en la presión del estímulo que estamos captando, que pasa de este ambiente aéreo que está más o menos libre, menos denso, a un espacio donde se condensa esta información, donde se condensan estas ondas que son esféricas y ahora pasan a un plano, digamos, y conducen hasta impactar nuestra membrana timpánica y que se va a reducir la estimulación a una membranita que después va a ser todavía más refinado a una serie de huesecillos súper finos, condensando todas esas vibraciones, esa información que nuevamente va a impactar a otra membrana. Y aquí cerramos nuestra historia. Espero que les haya gustado y que estén interesados lo suficiente para vernos en el siguiente capítulo. Nos vemos, hasta la próxima.